Oremos, hermanos. Padre, damos gracias nuevamente a ti, Señor, por tus bondades, tus misericordias que son tan abundantes. Cada uno de nosotros, amado Señor, llamados por ti, Señor, podemos dar un sinnúmero, Señor, de bendiciones, amado Señor, como testimonio que hemos recibido, Señor, todas inmerecidas. Señor, lo que sí reconocemos por tu santa palabra es que deberíamos de ser fulminados, porque eres un Dios triplemente santo, Señor, y nosotros hemos pecado contra ti. Pero a ti, amado Señor, te ha placido darnos el reino, Señor, y aquellos que ya has llamado a salvación, Señor, los has limpiado, Señor, de toda iniquidad con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por convocarnos a poder adorarte. Este día trata de ti, te señala a ti, y queremos, Señor, que tú seas exaltado, Señor. No nosotros, Señor, no nosotros. Solamente a tu nombre gloria por tu misericordia y tu verdad. Señor, tenemos niños aquí, jóvenes, aún adultos que no han sido salvos. Sírvete, Señor, de la predicación de tu evangelio, Señor, para que sean salvados, amado Señor, de la ira venidera. Sírvete, amado Señor, de esta predicación para que conozcan de Cristo, con urgencia vayan a Él y alcancen salvación, Señor. Úsanos a todos, amado Señor, para como sacerdotes interceder por aquellos que aún no han sido salvados. Señor, te agradecemos y te damos a ti la gloria por darnos el privilegio de empezar con este nuevo libro de las Santas Escrituras. Sírvete de este tiempo, Señor. Impacta, Señor amado, nuestras mentes y nuestros corazones. Salva, Señor, a tus escogidos y, como decía tu precioso siervo, aún elige a otros más. Obra, Señor, con tal poder que ninguno, Señor amado, salga igual, Señor, después de esta travesía, sino impactado, Señor, transformado, Señor, y más hecho conforme a la imagen de tu Hijo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdonamos a aquellos que nos han causado mal. Si tenemos hoy oportunidad también, pediremos perdón a aquellos a quienes hemos dañado, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que así limpios delante de ti, podamos comenzar con este estudio, Señor. Te rogamos, Señor, que mantengas a los pequeños tranquilos, que aún ellos reciban de tu palabra poderosa, Señor. A los jóvenes atentos, a los adultos despiertos, Señor. Todos anhelando escuchar tu voz. Sabes mi ineptitud, sabes mi falta de sabiduría, sabes toda la necesidad que tengo, Señor. Te ruego, Padre amado, que a pesar de mí, Señor, tu poder se perfeccione en mi debilidad. Guárdame de la soberbia de mi boca, guárdame, Señor, de las obras de la carne, y úsame para tu gloria. Gracias, Padre, por los enfermos que están entre nosotros, que a pesar, Señor, del padecimiento se encuentran aquí, valorando, Señor, por arriba aún de sus padecimientos, la adoración de los santos, Señor. Damos gracias, Señor, en Cristo oramos, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y saluden a los que están alrededor. Los que vienen por primera vez, sean bienvenidos, hermanos amados, el Señor les bendiga. Apóyense con los hermanos que están a su alrededor, sobre todo los hermanos que están en la parte de atrás, te pueden ayudar y guiar a cualquier necesidad. Si no tienes una Biblia, dinos para poderte regalar una. Y hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. No sé si están emocionados como yo que empezamos esta nueva serie. Los que vienen por primera vez o no conocen de nosotros, hemos por la gracia de Dios optado por meditar la Biblia verso a verso hasta terminar cada libro. Acabamos de terminar la primera epístola de los Tesalonicenses. Antes, niños, ¿cuál vimos? Santiago. Y luego antes, Hechos. Y antes, Marcos. Y antes, Romanos. Tenemos Proverbios, 4 años, 6 meses. Tenemos los Salmos, el Salmo 27. Llevamos ya un par de años y hemos ido así, gracias a Dios. Y ahora llegamos, hermanos, a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Así que todos vayan ahí. Pero quisiera también que animes a tu vecino. De pronto tendremos, hermanos, que ayudarlo a que despierte o a que se concentre, o ayudar tal vez a la hermana que tiene a sus hijos y puedes ayudar con uno. Hagamos lo posible para que este medio de gracia, hermanos, sea escuchado.
los pequeños sean ayudados por sus papás, ellos van a tomar notas, traten, hermanos, hagan lo posible porque ellos anoten los textos, anoten sus meditaciones ahí y ayúdenles, hermanos. Es la palabra de Dios, es santa y perfecta, inerrante, y toda ella es inspirada por Él y es útil para enseñar y para redarguir, para corregir e instruir. No hay otra cosa más gloriosa que la iglesia tenga que la palabra de Dios, así que aprovechemos el tiempo, hermanos, con reverencia. Amén, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 1, mis hermanos amados. Lucas capítulo 1, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1, solamente una pequeña porción en donde hoy, hermanos, vamos a meditar. Aunque el hermano Tony, como es costumbre, ya nos hizo favor de ayudarnos con esto, hermanos, con la lectura. Pero vamos a leer del versículo 1 al 4, lo expongo para avanzar y después continuamos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Hermanos, en los primeros 4 versículos vemos una oración en el griego original, es como se ha escrito, y los versículos son escritos, hermanos, con un estilo muy diferente a los otros evangelios, porque es un estilo refinado. Este es un médico, es un hombre de ciencia, que hay muchas teorías, hermanos, con respecto a él. Por ejemplo, hay algunos que dicen que Lucas era un ateo confesado que buscó negar las verdades de las glorias de Dios y encontró que todo era verdad. Él se dedicó a investigar minuciosamente hasta que encuentra que Cristo murió en la cruz y resucitó. Otros dicen también, hermanos, que este Teófilo al que escribe es un hombre de poder, a quien Lucas le sirvió por muchos años siendo su siervo. Y después, mis amados hermanos, este hombre, tocado de su corazón por el evangelio, lo ayuda y lo apoya para que estudie medicina, y es por eso que es un médico. Otros dicen también que Lucas es hermano de Tito y que ambos griegos fueron criados en el temor del Señor por algunos de sus familiares que eran judíos y que conocían de la fe en Dios. Hay muchas cosas que se dicen, hermanos. Lo más importante de todo es lo que Lucas va a escribir, hermanos. Lucas no va a usar siempre un lenguaje refinado y académico clásico, sino también va a usar un lenguaje, hermanos, al hombre común, al pueblo, a los de la calle, hermanos. Y a través de esto Lucas nos va a ayudar a todos a entender estas cosas que de pronto son difíciles de comprender. Los evangelios sinópticos, hermanos, Mateo y Marcos, y también el evangelio de Juan, de pronto son difíciles de comprender para muchos, sobre todo para los niños. Pero Lucas es un evangelio que fácilmente se digiere, porque Lucas, hermanos, se va a dedicar a escribir para que la gente entienda las cosas acerca del Señor Jesús, para que ellos no admiren su habilidad literaria, sino que puedan comprender el evangelio. Lucas mayormente va a dedicar su atención a los niños, a las mujeres, a los siervos, y va a narrar, hermanos, hasta donde se le es permitido el ministerio de Jesús. Constantemente vamos a ver que esa es la misión y el propósito de Lucas. Y justamente pongan atención, pequeños, en la primera porción, lo que dice Lucas con respecto a esto. Algunos quieren a lo mejor más historia acerca de esto, pero yo creo que mejor tenemos que ir a la esencia, de lo que Lucas enseña. Dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. ¿Qué es lo que hace Lucas, hermanos? Lucas va a dedicar su tiempo a escribir el evangelio sabiendo que ya hay muchas historias de la vida de Jesús. No únicamente hablando del evangelio de Marcos y de Mateo, en donde él se apoya mayormente. Creemos en Marcos. Marcos es el primer evangelio escrito, aunque es el segundo en la Biblia, si se dan cuenta. Mateo no es el primero que se escribe, sino Marcos. Lucas se apoya mucho en Marcos, pero también había muchos escritos con respecto de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que no eran parte de las Santas Escrituras. Eran historias como los libros apócrifos. Algunos tienen miedo de los libros apócrifos y los creen satánicos, pero no es así. Los libros apócrifos son históricos y sirven, hermanos, también para nuestra edificación, pero
con la peculiaridad de que no son inspirados divinamente, no son inspirados por Dios, es historia. Y hay cosas importantes de ahí, mas sin embargo sabemos que no son inspirados por Dios, por lo tanto los eruditos decidieron no colocarlos en el canon, y creo que decidieron no hacerlo por inspiración divina también. Así que nos quedamos con 66 libros. Pero hay muchas cosas que se dicen de Lucas, de Jesús, y lo que hace Lucas es tratar de colocar todo en su lugar. Así que, ¿qué hace él, hermanos? Comienza a escribir acerca de las cosas de Jesús en orden cronológico, en tiempo y forma. Él va a tratar de hacer todo lo posible porque todo acomode en su lugar. Y así puedas leer el Evangelio de Lucas y entiendas muy bien toda la obra de Dios a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos que han investigado afirman que estos escritos acerca del Señor no resultaron hasta 2 o tal vez 3 generaciones después de la muerte del Señor Jesús. La mayoría creen que son 50 años después de su muerte, en donde Lucas estuvo recopilando la mayor información que él pudo para desarrollar este evangelio, que también cabe recalcar que todo el esfuerzo que él lleva a cabo para hacer lo que hizo en el evangelio de Lucas es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si bien el hombre colabora en su esfuerzo, en su estudio, en la narrativa, en todo lo que hace, todo eso es porque Dios quiso que así fuera. Amén, hermanos. Así que quien lleva la gloria aquí no es Lucas, es el Señor quien lo inspiró. Pero cabe mencionar también la importancia de cómo el Señor usa a los hombres que ha dotado con características o talentos para su gloria. Si no hubiese sido Lucas un médico, un hombre de estudio, tal vez, hermanos, no hubiéramos tenido este evangelio. Este hombre es un hombre que le gustaba leer, estudiar, investigar. Recuerda que la ciencia, hermanos, necesita ver para creer. Todo aquello que la ciencia dice con respecto a las teorías, por ejemplo, de la creación, y por ejemplo la teoría de Darwin, pues, no es ciencia, porque la ciencia tiene que comprobarse para que sea ciencia. Así que es maravilloso ver que este hombre también como científico se encargó de comprobar. Por eso tal teoría que no podemos afirmar porque no nos dice la escritura que sea cierto, que dice que Lucas era un hombre de ciencia que trató de investigar para desvirtuar el cristianismo, puede ser cierta. Y mayormente, hermanos, es maravilloso porque un hombre que llegó a profundizar tanto en el estudio tenía que encontrar algo. La verdad, hermanos, la verdad. Y aunque la verdad divina tiene que ser revelada por Dios, él encontró la verdad y chocó con una pared llamado Dios. Y Dios en su misericordia le quiso revelar a Cristo para que él fuera salvo. Así que, hermanos, los hallazgos que de pronto vamos a encontrar aquí son únicos y son maravillosos. Y la cuidadosa secuencia de todo lo que Lucas escribe nos va a ayudar bastante a poder entender el ministerio del Señor Jesús en esta tierra, aún desde antes, hermanos, cronológicamente correcto. ¿Okay? Y dice aquí Lucas en la segunda porción, de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Los escritos que se mencionan, a los que Lucas se está refiriendo, son cosas ya conocidas y creídas. Los cristianos en los días de Lucas, mis amados, ya conocían acerca de lo que Lucas va a escribir. Así que cuando Lucas escribe, la mayoría de los cristianos ya sabían todo acerca de la vida del Señor Jesús, pero había de pronto confusión en cuanto a los tiempos. Y sabes que cuando no se medita bien en algo, de pronto comienza a tergiversarse todo. Algunos creen una cosa, algunos creen otra. Y como los escritos fueron escritos por hombres que vieron desde diferentes perspectivas y tal vez tiempos, eso también puede confundir. Así que Lucas toma todo, lo va a poner en orden y lo comienza a enseñar. Lucas dice aquí también nosotros, si se dan cuenta, pequeños y adultos. Lucas de pronto, hermanos, está hablando a la comunidad de cristianos que ya creían en la vida y muerte del Señor Jesús como en su resurrección. Por eso dice nosotros, hermanos. Por ejemplo, sabemos que Lucas fue compañero de Pablo cuando estudiamos la serie de Hechos, ¿se acuerdan? En Hechos 16 vemos que fue compañero de Pablo. En 2 Timoteo 4:11 también sabemos que fue compañero de Pablo, un compañero fiel. Filemón 1:24 también nos dice. En Colosenses 4:14 vemos que Pablo lo llama médico amado. Algunos han llegado a creer que Dios
le proveyó a Pablo a Lucas, porque Lucas tenía tantos males en su cuerpo que le dio un cristiano convertido para que lo ayudara en sus enfermedades. Probablemente es cierto, el Señor provee, pero fue un hombre fiel, hermanos, que recuerda que también murió como un mártir. Y esto refleja, obviamente, hermanos, el amor que Lucas tiene por narrar todo con precisión, para que los cristianos no tengan dudas, ni tampoco sean desviados en su investigación acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Por todos los indicios que tenemos en la Biblia, creemos que Lucas era gentil, como te lo decía antes. No es un judío, es un no judío, probablemente griego, hermanos. Y es maravilloso porque recordamos que la salvación que es en Cristo, desde el principio sabíamos que no únicamente era para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres. Mas sin embargo, el que el Señor le haya placido poner entre los evangelios a un gentil es maravilloso. Este es el único escritor, hermanos, de los evangelios que no es judío. Esto es glorioso. Nosotros también no somos judíos, somos gentiles, y aquí tenemos, hermanos, a un hombre como nosotros que fue usado por Dios para escribir uno de los evangelios, y precisamente, como te decía, uno de los que son más exactos en la narrativa de los hechos de la vida o el ministerio del Señor Jesús. Así que esto hace que Lucas sea único, porque él es el único en el Nuevo Testamento que es un gentil. El único, hermanos. Dios le dio a este escritor un gentil privilegio siendo gentil, porque él también escribió, recuerden, ¿qué otro libro, chicos? ¿Recuerdan? Hechos, el libro de los Hechos, que constituye para la mayoría de nosotros el segundo volumen del Evangelio de Lucas. Podríamos decir el primer volumen o volumen 1 es Lucas, el volumen 2 es Hechos. Es maravilloso, hermanos. Lucas escribe más en el Nuevo Testamento que cualquier otro hombre. Es el que más escribe en todo el Nuevo Testamento. Si es que suponemos que el apóstol Pablo no escribió la carta de los Hebreos, porque tampoco es una afirmación, hermanos, absoluta. Creo que escribió los Hebreos yo, pero muchos otros hombres que saben más que yo dicen que no. Yo creo que fue él. Si Pablo escribió Hebreos, hermanos, Pablo escribió un poco más que Lucas. Si Pablo no escribió Hebreos, Lucas gana. Lucas es el que más escribió. ¿Sabían eso ustedes, niños, o no? Es el que más ha escrito. Entonces Lucas después dice, dándole la gloria también a Dios, hermanos, menciona a aquellos que ya habían hecho una obra evangelística, y dice en la siguiente porción, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿A quién les recuerda esta porción? ¿Recuerdan Primera de Juan? Vayan a Primera de Juan pronto. Esto es maravilloso porque a esto se refiere el Señor, hermanos, a través de Lucas. Es Primera de Juan, capítulo 1, escuchen qué belleza. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vuelve a decir Juan, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Juan dice, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos. Estos hermanos tuvieron el privilegio de tocar al Señor, hermanos. De tocar, de abrazarlo, de olerlo, de ver ojos sin pecado, de escuchar su voz, hermanos, absolutamente íntegra, sin ninguna mancha, sin ninguna mala intención. Es increíble. Lucas no olvida eso y por eso dice, tal como nos lo han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Por lo tanto, también creemos que Lucas no vio personalmente al Señor Jesús, sino que él escribió de todo lo que investigó. Todos esos relatos anteriores de la vida del Señor Jesús, hermanos, se basaron en las palabras de lo que vieron con sus ojos. Por eso, chicos, cuando ustedes tengan duda acerca de lo que predicamos o lo que el cristianismo cree, recuerden que lo que enseñamos, en su mayoría lo enseñamos de hombres que tocaron al Señor, que lo vieron. Hombres que pueden comprobar eso, no más allá, pero aún que ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y eso sería suficiente, ellos firmaron que era real poniendo su vida como sacrificio. Todos ellos murieron como mártires de Cristo. Todos ellos, aún Juan, que algunos dicen que muere tranquilamente exiliado, no creo que un hombre que, hermanos, fue perseguido, fue quemado en una olla con aceite, que fue apedreado, que fue apaleado, que fue encarcelado, murió tranquilamente en ese sentido del dolor.
Todos ellos firman con su sangre que esto es real. Pero sobre eso es la inspiración divina. Pero recuerden que no únicamente es un libro que narra algunas cosas de lo que la gente cree, porque el mundo dice, bueno, el hombre es quien la escribe. Hermanos, son hombres que dan testimonio de lo que vieron y escriben con su propia vida. Por eso dice Lucas, los que desde el principio, estos hermanos son indudablemente los apóstoles, son los que estaban con el Señor Jesús desde el principio, pero los que desde el principio, hermanos, dice Lucas, también podría incluir a personas como la propia María, la madre del Señor Jesús, o algunos otros que estaban ahí a quien Lucas entrevistó. Si tú eres un investigador, pues vas con todo mundo, y probablemente también cosas que están escritas aquí que Lucas va a decirnos que otros evangelios no, fue porque fue a entrevistarse con personas que estuvieron cerca del Señor Jesús. Qué maravilloso platicar con María. María, platícanos, ¿y cómo era de pequeño? ¿Cómo jugaba? ¿Qué pasaba cuando sus hermanos lo peleaban? ¿Qué tal cuando se enfermó? ¿Cómo era escucharlo llorar? ¡Qué maravilla hablar con la madre del Señor Jesús! Y tal parece que Lucas pudo haber hecho eso, hermanos. Lucas escribió de esta forma, muy precisa. Su investigación fue exhaustiva. Lucas escribe también, hermanos, a un mundo del primer siglo. Este mundo estaba cansado del pensamiento, si se siente bien, hazlo. Hoy en día el mundo está así también. No te preocupes, tú y el Señor, y lo que creas que está bien, eso haz. Así estaba el mundo del primer siglo, hermanos. Este mundo se ofendía por las verdades del Evangelio. Este mundo se ofendía ya también por las exigencias de Cristo a su cuerpo, que es la iglesia. Este mundo empezaba a licuarse de pronto con el mundo. Este mundo, hermanos, aquí es muy parecido al mundo en el que vivimos hoy. Cristianos licuados, tibios, fríos, poco comprometidos. Es terrible. Así que Lucas es usado justamente para hablarles en el lenguaje gentil a todos ellos y que ellos fueran alcanzados, hermanos, por la verdad bíblica. El mundo entonces era como hoy. Anhela lo que ofrece el cristianismo, pero tristemente su fe, hermanos, está licuada con el mundo. No quieren ir al infierno, pero también quieren disfrutar de los placeres temporales del mundo. Así que esto como introducción que es necesario nos lleva a la segunda parte, hermanos, que justamente va del versículo 3 al 4, donde Lucas explica la razón de la escritura de su relato y dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. A mí me hubiera gustado decirle a Lucas, sí, tú estás escribiendo con diligencia, pero es el Espíritu Santo quien está inspirándote y fortaleciéndote. Dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hermanos, Lucas no fue uno de los que vieron con sus ojos al Señor, pero como dice aquí el texto, investigó profundamente. Algunos también están pensando mucho más en quién es Teófilo. Algunos dicen, es la iglesia, es un grupo de creyentes, es un hombre poderoso. Pero recuerden, hermanos, que todo aquello que nos cause ruido o nos lleve a investigar más de lo que Lucas quiere decirnos, debe ser puesto en segundo lugar. Así que no perdamos el tiempo, hermanos, en las cosas secundarias. Vayamos siempre a Cristo y a hablar de Cristo y a buscar de Cristo. Y aunque es interesante también ver que Lucas escribe a este hombre llamado Teófilo y es bueno investigar un poco, no tenemos que enfocarnos en él, sino buscar siempre a Cristo, porque lo que Lucas escribe justamente es las cosas acerca de Cristo y no acerca de Teófilo. Pero es interesante, hermanos, Lucas tiene un corazón pastoral también y tal parece que Teófilo es un creyente, pero también Lucas continúa enseñándole las cosas a él. Algunos han dicho que era un hombre poderoso, como te decía, probablemente fue su amo en el pasado, Lucas siendo un siervo. Otros dicen que es un hombre que estaba dentro del Imperio Romano, que vivía una fe oculta, que su nombre verdadero no era Teófilo. Cualquier cosa, hermanos, que sea, Lucas escribe la carta a este hombre que no es judío y particularmente se enfoca en que él pueda entender lo que los gentiles no entendían. ¿Por qué? Porque recuerda que la fe bíblica está arraigada en el pueblo de Israel. Para los gentiles es extraño escuchar tantas cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el lenguaje que Lucas tiene que usar es un lenguaje que los gentiles, no judíos, tienen que entender, porque ellos no comprendían los sacrificios, los rituales, la ley y todo lo demás que el pueblo judío sí entendía. Así que es interesante, hermanos, sea quien sea Teófilo, sea el pueblo,
sea una persona, sea un poderoso o no, de cualquier manera, el Evangelio de Lucas está interesado en que un no judío entienda. Amén, hermanos. El Evangelio de Lucas está interesado, hermanos, más que cualquier otro en el rol de las mujeres, en el rol de los niños y en el rol de los marginados sociales. El Evangelio de Lucas es el más interesado en la oración. Tiene 7 referencias directas, hermanos, acerca del Señor Jesús orando, solo en este Evangelio. El Evangelio de Lucas es el que tiene el mayor énfasis en el Espíritu Santo y el gozo. El Evangelio de Lucas es el que tiene el mayor énfasis en predicar el Evangelio a los perdidos. Este término, buenas nuevas, hermanos, lo vamos a encontrar aquí. Es usado 10 veces en este Evangelio y solo una vez en cualquier otro Evangelio. Así como 15 veces adicionales en Hechos. O sea que Lucas es un evangelista. Este hermano va a usar este término buenas nuevas o evangelión en el original 30 veces en Lucas y Hechos. Lucas y Hechos. Así que ahí está, mis amados hermanos. ¿Cuál es la narrativa? Después de este preámbulo, versículos 5 al 7. Y vamos a entrar ahora ya en doctrina, ¿ok? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, su mujer, era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Lucas comienza a hablar lo que ellos no conocen. Un judío ya conoce esto, por lo tanto no era necesario hablárselos. Estos eventos, hermanos, entonces ocurren en un tiempo definido. Este era el hombre conocido como Herodes el Grande. Hermanos, es un hombre terrible, terrible. Étnicamente, algunos los he escuchado equivocarse con respecto a esto, pero étnicamente él no es un descendiente de Israel, ¿ok? Porque algunos creen que sí, sino es del hermano de Jacobo, de Esaú. Él viene de Esaú, es un edomita o un idumeo, hermanos, y él fue conocido por sus deseos espectaculares de construir, pero más aún por la crueldad paranoica que tenía. Este es un hombre terrible, hermanos. Llevó muchísimas ejecuciones, incluyendo a miembros de su propia familia. De hecho, todos aquellos que formaban parte de su familia eran terriblemente, terriblemente depravados. ¿Recuerdan quién y cómo, por qué matan a Juan el Bautista? Justamente por una relación de incesto. Y toda esta familia se caracterizaba por esto, pero para que ustedes sepan, chicos, él no es descendiente de Jacob, sino de Esaú. ¿Ok? Dice también Lucas que es un sacerdote llamado Zacarías, del que está narrando, y su mujer Elizabeth, y que estos hechos, hermanos, están ocurriendo en este tiempo con personas definidas, hermanos. Y justamente hay algo particular aquí que tenemos que considerar: justos y obedientes. Pero a su vez también eran considerados como en poco aprecio porque eran estériles. Y esto no era algo muy bien visto en ese tiempo, hermanos. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y así como ahora, hermanos, hay algunos que de pronto juzgan, no con santo juicio, en ese entonces también. ¿Por qué ser estéril? ¿Será maldita? Dios la maldijo y todas estas cosas los hacían estar estigmatizados en ese sentido. Dice también Lucas que era de la clase de Abías. Había divisiones sacerdotales, incluida la clase de Abías. Si ustedes quieren saber un poco más de esto, en el primero de Crónicas, del capítulo 23 al 24, pueden aprender un poco de esta clase de sacerdocio. ¿Okay? En el versículo 8 dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba orando a la hora del incienso. Hermanos, escuchen, solamente los sacerdotes de un linaje en particular podían servir en el templo. Este era un sacerdote especial. A través de los años, el número de sacerdotes se multiplicaba y allí se decidía quién iba a participar. ¿Sabes cuántos sacerdotes habían? 20,000 sacerdotes en ese tiempo del que estamos hablando, por lo cual se usaba la suerte. Algunos de pronto piensan que la suerte ha sido algo que no es bíblico, pero no, la suerte era bíblica, solamente que la palabra dice que aún la suerte descansa en el regazo del Señor. Por lo tal, todo sucede porque el Señor lo concede, lo permite o no lo permite, pero ellos usaban la suerte para determinar qué sacerdote es el que tenía que servir. La suerte
que le tocó ahora fue para Zacarías. Este es interesante. Este es un hombre piadoso. Nunca en su vida probablemente había participado de este privilegio tan tremendo. Fue una vez en su vida por el número de sacerdotes, o la probabilidad decía que jamás se repetiría, pero seguramente él se preguntaba, ¿cómo va a ser entrar en el lugar santo? ¿Y acaso Dios tendrá algo especial para decirme en ese evento tan importante? ¿Qué pensarías tú en el caso de Zacarías? ¿Qué estaría pasando por tu mente? Es muy difícil imaginar lo que Zacarías pensaba. Es un hombre piadoso, es un sacerdote, está pensando en las cosas de Dios constantemente porque dice la Escritura que es un hombre justo. Pero hermanos, es la única vez que iba a entrar. Probablemente la única vez, hermanos, que había los sacerdotes de entrar era una vez y nunca más. Una sola vez. Así que hay muchas cosas que pasaban por la cabeza de este hombre. No sé si él preguntaba a otros sacerdotes que habían entrado, ¿qué clase de servicio? ¿Qué es lo que viste adentro? ¿Qué pasó ahí? Platícame tu experiencia espiritual o cualquier otra cosa cuando estaban ministrando la presencia del Señor. Pero este evento, hermanos, llenaba a todos de una enorme expectación. ¿Qué es lo que hacía Zacarías en este momento? Ofrecer el incienso. De acuerdo con la ley de Moisés, el incienso se ofrecía a Dios en el altar, todas las mañanas en la oración y todas las tardes, nos dice Éxodo 30, 7 al 8. Y en ese momento ya había un ritual establecido para cada práctica. Habían muchas cosas por hacer, eran suertes emitidas para determinar quién haría el sacrificio de la mañana. La primera suerte, por ejemplo, determinaba quién iba a limpiar el altar y preparar el fuego. La segunda suerte determinaba quién mataría el sacrificio de la mañana y iba a rociar el altar con sangre. La tercera suerte determinaba quién vendría a ofrecer el incienso. Este era el deber de más privilegio. Es el que le tocó a Isaías. Él iba a prender el incienso, iba a hablar con Dios, iba a presentar los pecados, iba a levantar peticiones a Dios. Literalmente estaría en la presencia de Dios, hermanos. Y a los que les tocaba la primera y la segunda porción, ellos se quedaban en la parte externa y estaban esperando expectantes a ver qué es lo que Dios iba a decir. Esto es increíble porque si nosotros, hermanos, imaginamos lo que era hacer esto, es sorprendente. Imagínate entrar a la presencia de Dios y pedir por los pecados de su pueblo y levantar peticiones de cosas necesarias o futuras por el bien de su pueblo y recibir respuesta. Toda la gente estaba cautiva esperando qué iba a suceder ahí. Qué interesante, mis amados hermanos, para ellos, aunque el día de hoy, conforme a las Escrituras, nosotros también somos sacerdotes y podemos hacer esto no una vez al año, sino lo podemos hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Hermanos, toda la multitud, dice nuestro texto ahí, si ponen sus ojos pequeños, estaba afuera orando a la hora del incienso. Cuando la gente ve a los dos hombres salir del templo, sabían que el momento de ofrecer el incienso había llegado. Esos sacerdotes que estaban sirviendo antes salían y el sacerdote que le tocaba la suerte de poner incienso, interceder, estaban ahí. Cientos de personas se inclinaban de rodillas ante el Señor, extendían sus manos en el piso y empezaban a orar en silencio. Un evento impresionante. Ellos sabían que en ese momento el sacerdote estaba adentro, no sabían con precisión qué estaba haciendo, pero estaba orando en el lugar santo. Este es, hermanos, en la presencia de Dios. Así que toda la nación estaba siguiendo en este mismo espíritu. Y la conexión, hermanos, que había entre la quema de incienso y oración puede parecer extraña para algunos, pero en la Biblia se quemaba incienso al momento de orar. Ellos oraban y sus oraciones, hermanos, era como cuando el humo del incienso sube. Así que ellos llegaban a ese momento y oraban y realmente creían que Dios estaba recibiendo las oraciones. Ahora hay una pregunta que yo me hacía cuando estudiaba esto. ¿Qué es lo que Isaías estaba orando? Hermanos, debió haber pensado de antemano qué es lo que iba a orar. ¿Les ha pasado a los que predican o van a ir a compartir el evangelio? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a empezar? O cuando tenemos reuniones de oraciones y que te toca a ti, si no hay una petición, a veces somos muy ligeros en aprovechar la oración y no pensamos qué vamos a orar. Pero si de antemano se te dice, tú tienes que dirigir la oración, pues estás pensando qué es lo que vas a orar.
No sabemos qué es lo que hizo Zacarías, pero seguramente él llevaba ya una buena porción de oraciones. Probablemente las memorizó. Estuvo una y otra vez memorizando, porque imaginen estar en la presencia de Dios. Él sabía cuánto tiempo tenía que orar, porque él había asistido al sacrificio de la mañana como un adorador muchas veces. Es decir, él estaba dentro de aquel número de cientos de personas que estaba afuera un sinnúmero de veces y sabía cuánto el sacerdote duraba dentro del lugar santísimo levantando las oraciones. Probablemente, hermanos, habría pensado él en orar en muchísimas cosas, pero a la vez también creo que él no pensó en sus necesidades personales en un momento tan sagrado. Y justamente, hermanos, esto es lo que yo creo que debemos de aplicar a nuestras vidas en la oración. Debemos nosotros orar más por los demás. Esta escritura nos va a enseñar qué sucede cuando nos ocupamos en orar, intercediendo por los demás con nosotros. Diríamos, ¿y quién se ocupará de mí? ¿Quién va a orar por mí? Hermanos, cuando nos ocupamos a servir a otros, el Señor se ocupa de nosotros. Cuando pensamos en los demás, el Señor piensa en nosotros. Cuando nosotros pasamos horas orando por las demás personas, hermanos, el Señor pone en el corazón de las personas orar por nosotros. Justamente creo, hermanos, que esto es lo que debió haber sucedido. Hay algo maravilloso aquí. Y aunque todo esto habla del plan soberano de Dios, desde antes de la fundación del mundo, aquí empieza a entretejerse. Zacarías no tiene ni idea qué es lo que está pasando, pero Dios sí. Y pongan atención lo que dice el versículo 11 al 17, es una porción grande. La voy a leer para no repetirla, sino ir avanzando en el estudio. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y lo llamarás por nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, el ángel se queda a la derecha del incienso cuando se aparece y probablemente Zacarías tiene sus ojos cerrados al momento de orar. Creo que es bueno cerrar los ojos, hermanos, porque hay tantas distracciones alrededor que podemos perdernos de pronto. Él, supongo, está cerrando sus ojos, hermanos, cuando de pronto los abre y se encuentra con un ángel parado ahí a la derecha del altar. Por supuesto que él se turbó, se turba al ver el ángel y le sobrecoge mucho temor, es lo que dice la Escritura. El ángel que se le aparece a Zacarías, hermanos, le dio temor por algo. Probablemente es porque no había alguien ahí, de pronto está. Pero cuando pensamos en un ángel, lo primero que creemos es en los angelitos que algunos tienen en sus hogares. Muy bonitos, sus mejillas rojas, su pelito castaño claro, gorditos y como apapachables. Esos no dan temor, dan ternura. Oh, mira, parece angelito, es la expresión, ¿no? Pero no, hermanos. Este ángel, lo más seguro que era una figura gloriosa, era un ángel glorioso, era un ángel que causó temor, era una increíble criatura. Hermanos, este hombre justo y piadoso particularmente debe tener una característica, no tener temor al mal repentino. Salomón escribe en los Proverbios diciendo que un hombre justo no tiene temor al mal repentino. Un hombre piadoso no se asusta fácilmente. Es un hombre que tiene su corazón arraigado en el Señor. Por lo tanto, nada le sorprende y se asusta con facilidad. No es temeroso, no es miedoso, al contrario, es aguerrido, es servicial. Él va donde otros no van, él hace cosas que otros no hacen. No por él, hermanos, sino que la justicia y la fidelidad a Dios le son fortaleza también. No es un sacerdote cobarde. Para entrar a la presencia de Dios, hermanos, a un lugar en donde nunca antes había entrado, sabiendo, estando bajo la ley, que si él entraba en pecado moriría, es un hombre valiente. Pero de pronto se encuentra este ángel. Yo no sé, hermanos, realmente cómo aconteció, pero está orando y de pronto al abrir, no sé si sintió presencia, vio a este hombre ahí y lo que tuvo que escuchar es algo necesario. Le dijo, no temas, no temas. Zacarías, hermanos, debió pensar,
Esto es lo que sucede a todos los sacerdotes que han entrado aquí. ¿Por qué nunca me contaron esto? ¿Por qué nunca me lo dijeron? No me hubiera sorprendido tanto. Hermanos, las Escrituras hablan acerca de las figuras angelicales como figuras de fuego, es luz. Lo que creemos, mis amados hermanos, que son seres muy poderosos, muy potentes, enormes, hermanos, en poder, que aún se postran ante la presencia del Señor, que es todopoderoso. Pero Zacarías está ahí sorprendido, hermanos, y el ángel le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo. Hermanos, es dudoso pensar que Zacarías estaba orando en la presencia de Dios por un hijo. Y aunque sabemos que hay egoísmo en nuestro corazón y podemos aprovechar el tiempo para nosotros mismos, yo creo que él, siendo un sacerdote, hermanos, un intercesor, él tenía una figura pastoral, no estaba pasando el tiempo pensando en él. Lo más seguro, mis amados hermanos, que Zacarías estaba orando por las necesidades de Israel, porque sería egoísta ponerse a él diciendo: ya que estoy aquí, Señor, quiero pedirte algunas cosas que tengo de necesidad. Realmente no sería un sacerdote. El sacerdote, si te das cuenta, es un intercesor. Hoy en nuestra pregunta número 24 estudiamos con los niños y en casa estudiaron en el catecismo la pregunta 24, cómo Cristo muestra su oficio sacerdotal. Y es maravilloso cómo en Hebreos se habla de esa figura sacerdotal, en Hebreos capítulo 7, 6 y 10, que son los capítulos que van a estudiar ellos. ¿Qué es un sacerdote? Es un intercesor entre Dios y los hombres. El sacerdote se ponía en medio entre los hombres y Dios para presentar un sacrificio y conseguir el perdón de los hombres. Este hombre no podía llevar sus propias cargas a Dios porque no estaría intercediendo sino por él mismo. No sería un sacerdote. Por lo tanto, esta porción no nos está diciendo que Zacarías usó el tiempo en el templo para pedir por él. En primer lugar, hermanos, podría haber parecido una necesidad muy egoísta. En segundo lugar, hermanos, ya que él y Elizabeth eran de edad avanzada, yo creo que él no estaba pidiendo por tener un hijo, ¿no? Tal vez algunos han dicho que recordó a Sara y a Abraham y dijo: bueno, probablemente nos da un hijo también como a ellos, pero creo que no es así. Lo más probable es que son oraciones que se levantaron tiempo atrás, en donde ellos clamaban y clamaban y clamaban y clamaban. Hermanos, a veces oramos por algo mucho tiempo. Oramos por la salvación de un esposo, de una esposa, la salvación de un hijo. Oramos porque el Señor levante obreros a su mies. Oramos por un ministerio que queremos emprender. Oramos para que Dios traiga alguna persona para nosotros, para nuestra vida. Pero después de años de oración sincera, cuando no recibimos respuesta, nos rendimos en el desaliento y dejamos de orar. Hermanos, Zacarías y Elizabeth probablemente oraron por años por un hijo, pero pasó 1 año, 2, 3 años y se dieron por vencidos desde mucho tiempo antes. Y esto realmente, hermanos, es terrible, porque como ellos, también nosotros dejamos de creer y de orar a Dios porque Dios no responde en el tiempo que yo creo que debe responder. Y ponemos un tiempo límite. Bueno, si de aquí a 1 año Dios no responde, espérame, el Señor es un siervo en cierta forma de su iglesia. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero no es nuestro siervo para hacer lo que nosotros queremos en el tiempo que queremos. Él lo va a hacer. Lo que sí sé que nos dice: oren, ¿cuándo? Siempre, aunque no haya respuesta. Hermanos, ¿sabes cuándo tenemos que ejercer la fe? Cuando parece que Dios ha dicho que no. Cuando la fe debe aumentarse más y más, es cuando parece que Dios ha dicho no. Y no podemos determinar, hermanos, que es un no rotundo por el tiempo, porque, hermanos, no podía agilizar el tiempo en darle un hijo a Zacarías y Elizabeth, porque el tiempo ya estaba en su santo libro desde la eternidad. Y Juan el Bautista, que era el que anunciaría el ministerio de Cristo, tenía que nacer ahora. Lo que es maravilloso, que cuando el hombre dijo es imposible que ellos tengan un hijo, son de edad avanzada, en lo imposible es cuando Dios obra y brilla. Así que el trabajo de ellos era seguir orando, 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 orando. Pero aún así, en la misericordia del Señor, hermanos, qué maravilla es que Él escuchó las oraciones del pasado para en el futuro, conforme a su propósito, darles. Me maravilla, hermanos, esto. Hay hermanos, un mal muy practicado en la iglesia, sobre todo cuando comienzan a conocer las doctrinas bíblicas, denominadas hoy doctrinas de la gracia.
Algunos conocen solamente los 5 puntos del calvinismo y creen ser de una doctrina sólida, histórica y reformada. Y hay errores muy tremendos en este sentido, como Dios es soberano, y esto justamente se exalta en la doctrina reformada. Ellos dicen, Él va a hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Por lo tanto, pues ¿para qué oramos, hermanos? ¿Para qué predicamos? A fin de cuentas, Él va a salvar a quien Él quiere. Él va a responder cuando Él quiera. Y olvidamos que el Dios soberano le ha placido usarnos a nosotros para expandir el reino. Que no va a haber salvación sin la predicación del Evangelio. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios también, hermanos, ya tiene un plan determinado desde antes de la fundación del mundo, y todo lo que va a acontecer Él lo conoce. Pero a Dios le ha placido que nosotros oremos y seamos como estos hombres, mis amados hermanos, que pedimos cosas aún en una imposibilidad absoluta, en donde el hombre no puede solucionarlo. ¿Cómo podríamos hacer que una mujer estéril o un hombre estéril pueda tener hijos? Nosotros no podemos, mis amados hermanos, pero ¿quién sí puede? Dios. El asunto que nos paramos cuando no vemos respuesta, cuando es demasiado tiempo, cuando determinamos que es un milagro muy grande, o cuando decimos, bueno, vamos a pedirle por el milagro. Entonces nos reunimos y oramos. Señor, te pedimos para que sanes el cáncer de esta hermana que está en etapa terminal. Ya los médicos han dicho que va a morir, pero tú tienes el poder. Pero bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Sé que no lo vas a hacer. Y eso es terrible. No sé qué pasó con Zacarías y Elizabeth, hermanos. Probablemente oraron por mucho tiempo, pero se dieron por vencidos. Y siendo justos y piadosos, probablemente dijeron, bueno, ya pasaron 10 años, yo pienso que Dios no quiere darnos un hijo. Entonces debemos cuidarnos mucho de esa idea. Por un lado debemos cuidar, hermanos, recordando que solamente sucederá lo que Dios diga. Que no voy a poder torcer el plan de Dios, ni forzarlo a hacer algo, hermanos, que no quiere hacer. Pero por otro lado, te invito a que ores con todo tu corazón como si Dios fuese a decirte sí. Ora con todo tu corazón como si Dios fuera a decirte que sí. ¿En qué? En todo. En todo. Y espera y continúa orando. Probablemente hasta el último de tus días. Probablemente oramos por la salvación de un hijo, hermanos, y no lo vemos salvo, sino hasta nuestra muerte llega salvación. No lo sabemos. Lo que sí tenemos que hacer es orar. Hermanos, cuando vamos a orar, a veces empezamos en la más pequeña manera, hermanos, a dudar del amor y del cuidado de Dios por nosotros. Y empezamos a dudar que su soberanía, hermanos, me dice que no espere, que no clame. Pero debemos cuidarnos, hermanos. La reacción de Zacarías a la promesa de este ángel probablemente fue pensar, yo no sé de qué me estás hablando. Yo no sé qué estás diciéndome al ángel, ¿no? Yo no oro por un hijo ahora mismo. Somos viejos, ya sabes. Tal vez, ángel, no sabes que renuncié a esa oración hace mucho tiempo. Ahora mismo estoy orando por la salvación de Israel y tú me estás diciendo que voy a tener un hijo. Estoy orando para que Dios envíe al Mesías prometido. Hermanos, y tú me estás hablando de un hijo. Lo que Zacarías no sabía, que Dios iba a contestar ambas oraciones a la vez. Darle un hijo para que así pudiera venir el ministerio del Mesías. Él iba, hermanos, responder las dos cosas. Iba a utilizar a su milagroso bebé para ser parte de enviar al Mesías. Debemos orar, hermanos. Dame un hijo. Ahora, pon atención. ¿Recuerdan la oración de esta mujer que oraba para que Dios le diera un hijo? ¿Cuál era el propósito de ese hijo en Ana? Dámelo para que te sirva. Cuando nosotros oremos por algo, por lo que sea, oremos, dámelo, entrégamelo para tu gloria. Alguien me decía, hermano, ¿y puedo orar por dinero? Sí, hermano, no hay problema, pero que sea una motivación santa. Hermano, ¿puedo orar por un esposo o una esposa? Sí, pero que sea una motivación santa. Hermano, ¿puedo orar por hijos? Claro, pero hazlo por una motivación santa, porque de lo contrario, mis amados hermanos, sucederá lo que sucede continuamente, una y otra vez. Nosotros oramos, Dios nos da y usamos eso para apartarnos de Dios. ¿Han conocido esos casos? Oramos, Dios nos da, y eso que Dios nos da lo usamos para alejarnos de Dios. Los hijos han alejado personas de Dios. Los esposos han alejado personas de Dios. Esposas, trabajos, dinero, alejan a las personas de Dios.
Eso no son bendiciones, se convierten en maldiciones. Todo aquello que se pone por encima de la estima que debemos a Dios son ídolos, hermanos. Son ídolos. Y casualmente sucede que vamos a defender nuestros ídolos. Vamos a abrazar nuestros ídolos y diremos, pero es que nuestros ídolos fueron dados por Dios. ¿Cómo esto puede ser malo? Es terrible, terrible. Hermanos, la oración de Zacarías y de Elizabeth fue respondida. Dios les dio un hijo, pero tú sabes qué clase de hijo. Tú sabes para qué usó este hijo. Tú sabes la vida que llevó este hijo. Fue entregado 100%, hermanos. Zacarías no tiene idea de que Dios va a responderles a dos grandes deseos de su corazón a la vez. Probablemente él había renunciado completamente a la idea de ser papá, hermanos, y era una esperanza que fue renunciada durante los años de su decepción cuando no respondía. Pero Dios, hermanos, no había renunciado a la idea. Dios tenía un plan ya, y a pesar de que Zacarías y Elizabeth ya no oraban, Dios tenía un propósito en eso. Y le dijo el Señor a través del ángel, llamarás su nombre Juan. Al niño se le dio nombre antes de que fuera concebido, hermanos. Este fue un mandato del Señor. Nombra al niño Juan, porque será grande delante de Dios. Será apartado, no beberá vino ni sidra, hermanos. Esta probablemente es una referencia a la promesa nazarena. El nazariato era aquellos que eran guardados para el Señor con el propósito de servirlo y estaban absolutamente apartados de todo vicio y toda mundanalidad. Esto fue en Juan el Bautista, hermanos. Un hijo estimado a los ojos de Dios. Su hijo Juan iba a ser consagrado especialmente a Dios todos los días de su vida, como Sansón debió haberlo sido. Será grande delante de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, sabemos que Juan es el más grande. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 11:11? El Señor Jesús está narrando acerca de Juan y Juan es considerado por el Señor como el hombre más grande en esta tierra, nacido de mujer. Pero algo curioso acerca de esa grandeza es que él era el más pequeño en el reino de los cielos. El más grande en el reino de los cielos era el más pequeño aquí. Su servicio aquí, hermanos, fue increíble. Una vida enteramente dedicada al servicio. Hermanos, tristemente hoy este espíritu está muy ausente. Somos grandes por credencial u oficio, pero no por servicio, por entrega, por sacrificio. Se tienen, hermanos, hoy en grande estima muchos hombres y hay que tener mucho cuidado. Compartía, hermanos, con algunos hermanos esto. ¿Se han dado cuenta que antes los grandes siervos del Señor eran perseguidos y asesinados? Y ahora los que nosotros consideramos como grandes siervos del Señor son recibidos como estrellas populares del mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué pasa, hermanos? ¿No estaremos siendo engañados siguiendo de pronto a hombres que no deberíamos estar siguiendo? Este hombre, hermanos, se entregó al servicio del Señor. Dice que era lleno del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hermanos, este hijo sería lleno del Espíritu Santo de una manera única mientras estaba en el útero. Lleno del Espíritu Santo. Juan Calvino decía acerca de Juan, hermanos, siendo lleno desde el vientre de su madre del Espíritu Santo. Él decía, aprendamos de este ejemplo que desde la más tierna infancia hasta la última vejez, la operación del Espíritu en el hombre es libre. Ahí fue lleno del Espíritu Santo. Por supuesto que reconocería el Evangelio, creería en Jesús como Señor y Salvador también suyo, pero fue lleno del Espíritu Santo, controlado, hermanos, absolutamente en todas sus acciones por el Espíritu Santo. Claro, hermanos, que necesitaba también la sangre para expiación de sus pecados, la sangre de Cristo, pero fue un hombre apartado enteramente para eso. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Hermanos, esta es una obra maravillosa. La obra de Juan el Bautista sería preparar el camino del Mesías, señalando corazones a Dios antes de la venida del Señor Jesús. Hermanos, el patrón para su ministerio era el de profeta, como Elías dice aquí, con el espíritu y el poder de Elías. El Señor Jesús iba más tarde, hermanos, a decir que justamente la escritura se había cumplido en la venida de Juan el Bautista. En Mateo 11:14 te lo acabo de mencionar, y en Mateo 17:12. Y algo que me llena de gozo, hermanos, en el espíritu de Juan el Bautista y el poder de Elías, es que normalmente nosotros, hermanos, no somos en Cristo como Juan, y no porque no podamos, hermanos,
sino que tenemos una alta estima de nosotros mismos. La vida de Juan, hermanos, por supuesto que fue llena del Espíritu Santo, pero Juan voluntariamente, sin importarle el desgaste de su vida, sirvió a los demás. Y particularmente interesante su servicio, porque el servicio estaba dedicado a abrir el camino a los demás, no el suyo. Normalmente nosotros nos esforzamos mucho por nosotros mismos, por llegar a algún lugar en particular. Es decir, servimos arduamente, pero por nosotros, ¿no? Pero difícilmente encontramos aquellos que tienen el espíritu de Elías, que es: no importa mi vida, yo estoy sirviendo para los que vienen atrás. Ese debe ser el espíritu de los padres de familia. No importa qué suceda conmigo, lo que quiero es que mis hijos lleguen a los pies de Cristo. No importa qué pase con mi vida, lo que quiero es que este pueblo donde Dios me puso a servir conozca a Cristo. No importa qué pasa conmigo, lo que quiero es que esta comunidad caiga a los pies del Señor. Ese espíritu de valentía falta en la iglesia del Señor. Hay mucho deseo, hermanos, de conseguir un lugar prominente. Muchos deseos de obtener oficios, hermanos, diaconado, de pastor, de misioneros. Pero hay muy poco deseo de poner nuestra vida como sacrificio, como un servicio verdadero, hermanos, para que otros conozcan del Señor. Creo que algo que podemos aprender de Juan, hermanos, es que debemos hacerlo y no esperar a que otros lo hagan. El Señor nos enseñó esto y dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. ¿Y de qué manera daría su vida en rescate? Muriendo. ¿De qué manera, hermanos, Juan el Bautista daría su vida? Muriendo también. Muriendo también. El propósito de Juan, dice nuestro texto, que era para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Es la cita de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Y es muy importante, hermanos, para la referencia que se hace de Elías, porque estas fueron esencialmente las últimas palabras en el Antiguo Testamento. Es increíble. Las últimas palabras del Antiguo Testamento son estas. Y ahora, hermanos, la revelación de Dios está retomando de donde había terminado. Justamente es el inicio ya de la obra, la inauguración o el anuncio de la obra que había de venir. El tiempo postrero ha llegado. El fin ha comenzado. El fin ha comenzado, hermanos. Elías era un hombre quien llamó a Israel al arrepentimiento, un arrepentimiento radical. Y ahora Juan el Bautista hace lo mismo, hermanos, hace lo mismo. Y es maravilloso. Hermanos, el ministerio de Juan el Bautista hizo algo que hoy en día no está haciéndose. Es llamar al arrepentimiento a los hombres. En el tiempo de Juan el Bautista era sorprendente porque los judíos creían tener la absoluta verdad, pero no habían reconocido que en realidad el Mesías prometido vendría a salvarlos, que no era por la obediencia a la ley, la cual ellos jamás podrían conseguir, sino era por un regalo de gracia que Dios daría. Recuerda, en Génesis 3 habla de la simiente. Isaías 53 justamente habla de ese siervo del Señor que se pondría como sacrificio para llevar nuestros pecados. Creo que la jactancia de Israel llegó al grado de creer que ellos podrían ser salvos por sus propios méritos, porque se confundieron, no porque la Escritura lo enseñara. Pero de pronto Juan el Bautista viene a decir: arrepiéntanse, viene el Mesías. El arrepentimiento, mis amados, a hombres piadosos que intentaban esforzarse en la religión, era el voltear a ver al Mesías. Volteen a ver a Cristo. Volteen a ver a Cristo. Necesitamos trabajar por eso. Que nuestras vidas, hermanos, nuestros ministerios, en todos los sentidos, como padres, como madres, como hermanos en la fe, como ministros, en todos los sentidos, señalemos a Cristo. Llevemos a las personas a Cristo como el libertador, como el Salvador. Cristo es suficiente. Cristo, Cristo, Cristo. Hermanos, esto es tan terrible porque hoy en día se han abrazado tantos métodos y tantas prácticas, tantas soluciones, hermanos, aún tantas opciones dentro de la ciencia como para beneficiar. Me encontré con un hombre la semana pasada que realmente llegué a creer que era un hermano sólido en su fe, que era sólido. Hablaba con él y mientras hablaba con él yo creía que Dios lo había puesto ahí para compartir del Evangelio. Pero cuando empiezo a escuchar dije, bueno, creo que no tengo mucho que compartir con él. Tendremos que platicar los dos. Pero justamente oraba al Señor y le decía, Espíritu Santo, ayúdame a ver por qué estoy aquí con él tanto tiempo.
y empezó a decirme, ¿has escuchado al psicólogo que tiene un programa? Él dice cosas tan increíbles. Él encontró realmente cuál es el problema del psicópata. Y él dice que la personalidad pasó esto, que porque de niño sucedió esto. Y él tiene un medicamento que ayuda increíble. Es una combinación de hierbas con homeopatía que él se lo da y el psicópata deja de ser psicópata. Y él sabe que, por supuesto, que todo esto es espiritual, pero se han transformado tantas vidas que él está siendo usado de manera tremenda. Le dije, a ver, espera. Él me dijo, yo de niño fui sobreprotegido y conocí del evangelio. Me hablaron del evangelio, pero mi vida no cambiaba. Realmente mi corazón estaba siempre enfermo. Pero cuando yo después de 70 años fui con este hombre me ha traído a la paz. Ahora puedo ver a Cristo bien. Hermanos, es una combinación como lo que el apóstol Pablo encontró con los colosenses. Los colosenses particularmente estaban expuestos a una enseñanza que decían, sí, es Cristo más esto. Cristo más filosofía humana. Cristo más la ley. Cristo más las obras. Cristo más esto. Y lo que estaban haciendo era decir que Cristo no era suficiente. Juan el Bautista puso su vida como un sacrificio por señalar únicamente a una persona, a Cristo. Hermanos, nada ni nadie podrá cambiar la condición de un hombre sino solamente Cristo. Nada ni nadie. Si alguien de aquí me dice, sí, pero también la terapia psicológica me ha ayudado. Mira, la psicología va en contra absolutamente de lo que el evangelio enseña. Otro asunto es si hay una afectación en el cerebro. Bueno, hermano, la ciencia puede ayudarnos en medicamentos y estas cosas, porque la Biblia habla de lunáticos también. Endemoniados y lunáticos. Pero si el problema es neuma, si el problema es del espíritu o del alma o del corazón, nada ni nadie lo puede solucionar sino solamente Cristo. Si tú vas a terapias en donde crees que te sientes bien, sí, no dudo, vas a sentirte bien. Pero si no has puesto a Cristo como tu única esperanza para salvación, tú con todo y tu bien de hoy te vas a ir al infierno. Solamente Cristo. Juan el Bautista puso su vida como sacrificio para anunciar a Cristo. Y él dijo, viene uno atrás de mí que es mucho mayor que yo. A él deben escuchar, a él deben de seguir. Este es el Mesías, este es el Señor. Y a mí no me importa lo que suceda. Él es al que deben oír. Mi amado hermano, tú no necesitas nada sino solamente a Cristo. Nada sino solamente a Cristo. Él no únicamente va a sanar tu corazón y tu alma, sino aún también, si tú como este hombre tienes traumas porque fuiste sobreprotegido de niño, o abusado, o abandonado, o a lo mejor golpeado, o cualquier otra cosa que has cargado en tu carne durante tanto tiempo, quiero decirte también que Cristo llevó también esas enfermedades y padecimientos en la cruz del Calvario para hacerte completamente libre. Todo. Si tú dices, bueno, sí, yo tomo a Cristo, pero también es que de niño sufrí un trauma y voy a que me ayuden, pues es que es una cosa de la carne, del trauma. Toda tu carne fue crucificada en la cruz de Cristo. Todas esas cosas fueron puestas ahí. No me quedó otra cosa más que decirle a este hombre, me dijo que iba a visitar y no sé si esté por aquí, no lo veo. Me dijo, ¿puedo ir a visitarlos? Y le dije, nada más no traigas ni tu psicología, ni tu filosofía humana, ni tu psiquiatría. Y en broma me dijo, si nada más les voy a llevar, ¿cómo dijo? Un manual. Y se rió y le dije, no, solamente Cristo, mi amigo. Solamente Cristo. Y te pido algo, sé sano en Cristo. Sé sano. Tus traumas, tu problema que tienes, no va a irse sino solo en Cristo. Hermano, cualquier cosa que tú tengas del pasado y que te esté causando tanto daño y te tenga con peso y te tenga realmente sin el gozo, es porque te hace falta ponerlo en Cristo. Ve a Cristo, ve a Cristo. Cristo es suficiente, es Dios encarnado. Justamente recuerda lo que el profeta Isaías dice, ciertamente es toda la verdad, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Qué dolores, hermanos? Todos, los que están internos, los que vinieron de afuera, los que aún cargo, todo, miedos, ansiedades, afanes, todo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades,
sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por toda nuestra maldad. Hermanos, es Cristo. Justamente notamos aquí, menciono esto, porque en el versículo 18 al 20 vemos, hermanos, la duda de Zacarías. Zacarías ya vio al ángel, Zacarías está en la presencia de Dios, es un sacerdote, pero ve al ángel y de pronto, hermanos, él duda y dice, ¿y en qué voy a conocer esto? Imagina, es un ángel que no puede mentir en la presencia de Dios, es santo, no sería un ángel santo si hubiera mentido. Dice, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, ¿estás seguro que no te equivocaste? ¿Que voy a tener un hijo? Esa incredulidad nos persigue, hermanos. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Es interesante, esta palabra nuevas también es evangelio. ¿Y por qué es evangelio? Porque Juan el Bautista tiene parte también en el evangelio. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo. Es un momento maravilloso, hermanos, porque también nos exhorta a creer. Todo aquel que no cree tiene consecuencias. Todo aquel que no cree tiene consecuencias. ¿No crees que tu vida puede ser transformada por el poder del evangelio? Sufre las consecuencias. ¿No crees que el Señor puede quitar tus temores y tus afanes? Sufre las consecuencias. ¿No crees que tus hijos, tu esposo, tu esposa puede ser salva si no es salva? Sufre las consecuencias. Es terrible, hermanos. Sufrir las consecuencias es dejar de hacer lo que debo hacer, dejar de orar, dejar de predicar, dejar de leer, porque es tardado, no lo creo, es imposible. O como esta mujer que algún día me dijo aquí, te lo he mencionado, ni aunque Cristo vuelva a venir a morir en la cruz y a resucitar, va a ser cambiado. Sufre las consecuencias. Hermanos, lo más lógico es que nosotros le digamos a Zacarías, Zacarías, estás loco, estás en la presencia de Dios, la suerte descansa en el regazo de Dios, tú entraste porque Dios quiso, el ángel Gabriel se te enfrenta y te pone ahí y te dice, tú vas a recibir esto, y tú dudas. Hermanos, somos sacerdotes también, estamos en la presencia de Dios, ¿sí o no, hermanos? Eso es lo que enseña el evangelio, que ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios. ¿Y cuántas dudas entre todos nosotros podríamos reunir hoy de lo que Dios ha dicho que hará en nuestra vida? ¿Cuántas promesas hay? ¿Cuántas advertencias, hermanos, las ignoramos o deseamos ignorarlas y sufrimos las consecuencias? ¿Cuántos actos de incredulidad? ¿Cuántas veces el Señor no me dice ve y no voy por el panorama que se presenta? Es lo mismo con Zacarías. Voy a recibir un hijo. ¿Sabes cuántos años tiene mi esposa? ¿Sabes que es estéril? ¿Sabes que yo también soy anciano? Lo mismo tú y yo hacemos, ¿sabes? Así que no nos podemos convertir en hipercríticos de Zacarías. Porque, hermanos, no está en una condición distinta. Él es el único hombre que está ahí en la presencia de Dios. Él va con mucho temor. Él no sabe qué va a suceder. A diferencia de Zacarías, nosotros tenemos particularmente algo mucho mejor. Ahora el Señor dice, acérquense con confianza al trono de la gracia, con plena certidumbre de fe, lavados los corazones con agua pura. Vayan. Porque no tenemos un sacerdote, ¿verdad?, que está ministrando en un templo hecho por manos de hombres, sino tenemos un sacerdote que traspasó los cielos. Vayan con confianza. Estamos en la presencia del Señor. Vayan, hagan, crean. Hermanos, el anuncio más glorioso que Zacarías aún no conoce a ciencia cierta es que el Hijo de Dios ya está pisando la tierra. Está caminando en santidad hasta la cruz y ahí en la cruz muere como si fuera un maldito siendo santo por nosotros, es sepultado y resucita. Eso no lo sabía Zacarías cabalmente, nosotros sí. Por lo tanto, las dudas de Zacarías no son peores que las nuestras. Zacarías sufrió la consecuencia. Hermanos, díganme por favor una cosa, no lo respondan en voz alta, solamente respondan ustedes mismos. ¿Cuántas veces has padecido por tu falta de fe? ¿Cuántas veces has dejado de orar por tu falta de fe? ¿Cuántas veces no has emprendido algo santo por tu falta de fe? ¿Cuántas veces pecas una y otra vez por tu falta de fe? Hay consecuencias. Esto es tremendo, hermanos, porque Zacarías lo que presenta es su condición. Y esto lo que dice es, mírame, no puedes, no podrás ser cierto. Mira mi condición. Como nosotros también decimos, Señor, el Señor dice esto en su palabra una y otra vez. Nuestros pastores nos exhortan a hacer esto, pero veme a mí. Veme a mí, ve mi condición.
Veme a mí tan pequeño, no sé ni hablar. No podría Dios hacer nada a través de mí, hermanos. Justamente lo que el Señor nos enseña es que nosotros no tenemos absolutamente nada para poder cumplir al propósito que Dios tiene si no es en Cristo. Solamente es en Cristo y por Cristo y para Cristo. Sin Él no somos nada ni nadie, hermanos. Nada ni nadie. Zacarías pidió una señal. ¿No puedes dar una señal para comprobarlo? ¡Qué locura! Una señal para comprobar que si estás en la presencia de Dios, si está el ángel Gabriel y está hablando en su nombre. ¿Qué otra señal quieres? Hermanos, justamente meditábamos días atrás en la madrugada, les mandaba un texto. ¿Se acuerdan, hermanos? Segundo de Reyes, de Ezequías. Hermanos, Ezequías, arréglate, vas a morir. No, por favor, cree que va a morir. Empieza a rogar, ¿verdad? No, por favor, ruega, por favor, que no quiero morir. Está bien, ruego. Está bien, vas a vivir 15 años más. ¿Y cómo sé que es cierto? La sombra va a avanzar. La sombra avanza, yo quiero una prueba más grande. Bueno, va a retroceder. Dios le concedió a él, hermanos, uno de los milagros más impresionantes de toda la historia de la humanidad. Aún la ciencia atea sabe que falta tiempo en la rotación del mundo. ¿Sabían eso? Que algo sucedió, que no encuentran el por qué. El sol se movió, la sombra se hizo atrás. ¿Pero por qué? Ezequías debió creer. El profeta Isaías, mis amados hermanos, está delante de él. Está anunciando esto. No murió, vivió 15 años más. Su incredulidad ganó. ¿Se acuerdan, hermanos? El mismo hijo de Zacarías, Juan el Bautista, cuando está encarcelado, que sabe que va a morir, manda a los discípulos también, incrédulo en cierta forma, y les dice, cerciórense que es él. Él no dudaba del Mesías que él mismo anunció, pero él estaba incrédulo aún, porque es tan glorioso el Señor Jesús y su evangelio que él tuvo que cerciorarse que era cierto, y lo que pidió fue señal. Lo que le dice el Señor Jesús es, di que hay muertos que viven, enfermos sanados, endemoniados libertados. Pedro también, hermanos, una y otra vez actuó en incredulidad. De hecho, la peor incredulidad fue la última, cuando llegó a negar al Señor Jesús, cuando el Señor le dijo, no vayas a donde yo voy. Fue incrédulo, fue. Felipe también, ¿cómo vamos a llegar a Dios? Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy delante de ti y me dices cómo vas a ver a Dios y cómo vas a llegar? Tomás también, yo no puedo creer que sea en realidad a menos de que toque sus heridas. Tú y yo igual. A diferencia, hermanos, que estos hombres que actúan como profetas de Dios para nosotros fueron puestos aquí para nuestro ejemplo. Ellos particularmente tenían una parte importante también, hermanos, en sus vidas, y ellos tienen también lo suficiente como para decir, bueno, es tan grande que de pronto es difícil de creer, pero hermanos, nosotros no. Porque el que dice, el que habla, el que ha escrito, mis amados hermanos, inspirando a los hombres, este libro es Dios mismo. Y cada cosa que sale de él debe ser un sí y un amén. Tanto las buenas como las malas, las promesas como advertencias. Cada cosa que él ha dicho es y será. Por lo tanto, hermanos, debemos de lavar nuestro entendimiento absolutamente y no decir, bueno, Pedro dudó, ¿no? Zacarías también, ¿no? Juan el Bautista también, como si fuera un permiso para que nosotros caigamos en la misma condición. Jamás, mis amados hermanos. Estos hombres fueron puestos como para nuestro ejemplo. Díganme sí o no, hermanos. Si estuviéramos cerca de Zacarías y sabemos toda esta historia y él dice, bueno, no dijo hasta después porque quedó mudo, pero con lenguaje de señas te dice, mira que se me ocurrió decirle al ángel Gabriel después de que estaba en la presencia de Dios anunciándome que iba a ser padre, que me diera otra prueba más. ¿No lo golpearíamos tal vez, hermanos? ¿No le diríamos, cómo se te ocurrió? ¿Cuántos golpes necesitamos nosotros también, hermanos, en nuestros actos pecaminosos de incredulidad? Somos incrédulos por la adversidad que estamos atravesando. Somos incrédulos por los problemas, por la enfermedad, por la situación económica, porque no llega respuesta y nos convertimos en incrédulos por eso. Creo que voy de mal en peor, las cosas están mal, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo se nos prometió lo contrario? ¿Qué acaso no se nos prometió en el mundo tendrán aflicción? ¿Y mi fe debe depender de la situación, hermanos? ¿Mi fe debe depender de la adversidad, de la tribulación, de la enfermedad, de la pobreza, de la situación del mundo? ¡Nunca! Mi fe está arraigada en Cristo, hermanos. Sea lo que sea, pase lo que pase, mi roca es Cristo. Y eso quiero decírtelo
que sé que hay quien necesita escucharlo, hay algunos que a lo mejor lo saben, pero sé que entre nosotros debe haber alguien que debe escucharlo, porque está como Zacarías tal vez. Ha visto muestras fehacientes del Señor, ha visto su misericordia, ha visto su favor, ha gozado de la salvación, disfruta de ser creyente, pero de pronto en una situación difícil o sobrenatural o un territorio hostil, ha empezado a fluctuar. Hermano, ni la situación, ni aun lo que tú creas o no, ni cualquier otra cosa cambiará al Dios inmutable. Por eso, hermanos, el Señor dice a través de Pablo, quien creo que escribió la carta a los Hebreos, manténganse firmes sin fluctuar. Firmes sin fluctuar. ¿Recuerdas fluctuar? Es mantenerte quieto en el agua. Firme sin fluctuar en la profesión de tu esperanza. ¿Por qué? ¿Qué no estás viendo las condiciones? ¿Qué no ves que esto requiere de un milagro? ¿Qué no ves cómo estoy en mi vida? Es que no es por ti. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, el cual también hará. Fiel es el que prometió. Hermanos, creo que no es que Zacarías no haya querido creer en esto. Él quiere. Simplemente él siente que es demasiado bueno para ser verdad. Probablemente se ha protegido de la decepción al no establecer sus expectativas demasiado altas. Tal vez, hermanos, él obviamente él quiere, desea recibir, pero ha llegado al punto en perder su esperanza en cuanto a eso. Y él está como un hombre que vive en sacrificio, aceptando la voluntad dura de Dios. Hermanos, nunca debemos perder nuestra esperanza. Nos privamos de muchos milagros, hermanos, por la misma actitud. Nos privamos de muchas cosas que Dios nos da, hermanos, por la actitud, o a veces nos lo da y por nuestra actitud y poca fe no lo disfrutamos. Somos insaciables aún en Cristo y seguimos esperando más y más y más y más cuando tenemos tantas cosas tan gloriosas que no deberíamos de tener. Zacarías vio las circunstancias primero y luego lo que Dios puede hacer. ¿Tú acaso estás viendo las circunstancias y después lo que Dios puede hacer? Es terrible. Porque las oraciones se van a tornar frías, van a ser sistemáticas. Vamos a orar acomodando palabra por palabra para ver si suena bien, y más si oro en voz alta. Voy a estar pidiendo cosas que cualquier otra persona sin Cristo pide. Voy a dejar, hermanos, de predicar el Evangelio como un profeta, digo en la sana expresión. Es decir, creyendo que Dios está hablando a través de mí. En el Nuevo Testamento dice, 2 Corintios 5, ¿recuerdan? Como si Dios mismo rogase a través nuestro, reconcíliense con Dios. Voy a dejar de hacerlo. Hermano, voy a dejar de estar en la lista de aquellos que pueden ir a alguna misión o a algún lugar. Es tan difícil, es un mal tiempo, no puedo, no tengo recursos. Es terrible empezar a pensar como si Dios no fuera Dios, como si Cristo no hubiera muerto y resucitado, como si el Evangelio no fuera poder de Dios para salvación. Terrible. Se comienzan a vivir vidas seculares con una playera de cristiano. Terrible, terrible. Hermanos, nos sentimos tentados a pensar en la lógica. Pero si Dios, hermanos, ha dicho algo, aunque parezca ilógico, es amén. De hecho, si te fijas aquí, no hay nada lógico en poner las circunstancias ante Dios. ¿Cómo? ¿Qué dijo el ángel? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Qué hace el ángel? Le recuerda a Zacarías de quién él es, hermanos, y de dónde ha venido. Y si se fijan, hay un gran contraste entre yo soy viejo y yo soy Gabriel. Sí, tú eres así, tú piensas así, yo no. Tú eres así, pero yo no. Tú estás aquí, yo estoy en la presencia de Dios. ¿Qué tiene más peso, hermanos? Gabriel le predica de alguna forma a Zacarías acerca de lo que es la fe. Sí, está bien, tú eres hombre, yo soy un ángel, tú estás aquí, yo estoy en la presencia de Dios. Y fue una noticia maravillosa. Este es el comienzo del Evangelio aquí en la tierra, hermanos. No solo tendría un hijo, sino que este hijo tendría un papel importante para el plan de redención de Dios. Esta es la buena nueva que Gabriel le trajo a Zacarías, hermanos. Esto nos da una mejor idea de lo que realmente significa predicar el Evangelio, es traer buenas nuevas a las personas que lo necesiten. Y terminamos leyendo una porción aquí interesante, hermanos. Dice,
mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo. Gloria a Dios. Este es el mismo Señor hablando a través de este ángel. Todo lo que he dicho va a cumplirse. Hermanos, si no existe Zacarías, no hay Juan el Bautista. Si no hay Juan el Bautista, no hay heraldo que anuncia la venida del Mesías. Si no hay un heraldo que anuncie la venida del Mesías, las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías son incumplidas. Si alguna de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la primera venida del Señor es incumplida, entonces el Señor Jesús no cumplió con todas las cosas. Si el Señor Jesús no cumplió con todas las cosas, entonces, hermanos, es simplemente no hay plan de redención de Dios para nosotros ni para nadie. Tendríamos que perecer en nuestros pecados. Por esto estas son buenas noticias. Va a venir un hijo y ahí comenzará el ministerio, anunciado al menos del Mesías. Así que como eres incrédulo, termina diciendo el versículo 20, quedarás mudo y no podrás hablar. Zacarías pagó un precio por su incredulidad. Hermanos, no quedamos mudos por nuestra incredulidad, pero vaya que pagamos precios por la incredulidad. Precios terribles. Imagínate el hijo de un hombre multimillonario en lo secular, pidiendo limosna en las esquinas. ¿Qué pensarías de él? Imagínate el hijo de un médico sufriendo por una gripa terrible. Imagínate el hijo de un dueño de un restaurante, un banquete, un buffet, y con hambre en la calle. ¿Qué pensaríamos, hermanos? ¿Qué pensamos cuando vemos al hijo de un rey o de una reina emborracharse y en el mundo? ¿Qué viene a nuestra mente ahora? ¿Esto tiene más peso que el ser hijo de Dios por la sangre de Cristo, hermanos? ¿Crees que las preocupaciones y los afanes y las vanidades del mundo realmente deben ser nuestro diario vivir o nuestros pensamientos constantes? ¿Crees que la fe del hombre, que es ver para creer, debe ser la nuestra también? No hay manera, mis amados hermanos, de poder defendernos ante la incredulidad. Porque, hermanos, la marca que cada uno ha recibido en su vida, en su corazón, en nuestro brazo, dice la Escritura, no es solamente la promesa de un hombre, no es el pago de oro o plata, es la sangre preciosa de Cristo. Esa es la señal del pacto eterno, de que Dios no va a volverse atrás. Con esto no quiero decir que todo tiene que salir bien en nuestra vida, hermanos. Con esto quiero decir que aunque las cosas no vayan bien, al fin de todo, todo estará bien. Al final de todo, todo estará bien. Si vivimos con esa seguridad, no vamos a retroceder, no nos vamos a detener. Siempre seguiremos caminando. Si hemos obtenido, hermanos amados, la victoria sobre la muerte por Cristo y la vida eterna con toda la seguridad que tenemos en Él, entonces, ¿qué cosa puede llegar a opacar cualquier otra promesa menor? Enviaré a mi hijo, y su hijo vino y su hijo murió. Mi hijo resucitará al tercer día y su hijo resucitó. Subió al trono, intercede por nosotros y volverá. ¿Qué otra cosa podrá más que eso? La incredulidad de Zacarías, hermanos, es muy semejante a nuestra incredulidad. Él quedó mudo literalmente, nosotros también. Cuando tenemos o abrazamos a este Dios débil, que falla, que no es fiel, que es igual a otros dioses, o al menos ese es el tipo de vida que yo llevo por lo que yo pienso o creo de Él, me lleva también a estar mudo. No hablo de ese Dios glorioso, no hablo del evangelio que me salvó, no hablo de la transformación. Fácilmente callo, fácilmente otros hombres con sabiduría del mundo me opacan. Fácilmente me olvido en la tribulación, en la calamidad, en las circunstancias difíciles, en los problemas. Me sumerjo en ellos, me afano en ellos, como si el Señor perdiera el control. El mismo Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario es el mismo Dios que nos está acompañando ahora hasta por la eternidad. No te quedes mudo como Zacarías. Él ahora sí ya no pudo orar con su voz. No pudo platicar con su voz. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Cuando nosotros no creemos las promesas de Dios para nuestra vida, no podemos destruir la promesa, por supuesto, pero destruimos nuestra capacidad de disfrutarla. Cuando nosotros olvidamos que Él es un Padre, no como yo, sino un Padre perfecto, dejamos de gozar su paternidad. Cuando dejamos, hermanos, de creer que la presencia de Dios está siempre con nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, fácilmente pecaremos, fácilmente iremos al mundo, fácilmente perderemos la esperanza, fácilmente pecaremos.
Hermanos, lo que hizo aquí el Señor es un castigo, un castigo, un castigo severo. ¿Sabes por qué? Porque Isaías después de esto, ¿sabes de qué tenía ganas? De gritar. No pudo. Se quedó callado por su incredulidad. Extrañamente, hermanos, muchos de los cristianos no consideran esto como castigo. A ellos no les importa guardar silencio sobre las buenas nuevas del Señor. Porque es tanto los pensamientos que tienen, que se convierten en todo lo que hablan, que son afanes, vanidades, problemas, chismes, murmuraciones, contiendas, su propia vida y cualquier otra cosa. Presumen más de esto, aman tanto esto que dejan de hablar de lo que deberíamos de hablar por la gran noticia que no únicamente se nos anunció, hermanos, sino se nos dio para nuestra salvación. Sin ninguna duda creo que hay dones en el sentido, no dones espirituales extraordinarios como los apóstoles, no lo creo así, pero creo que hay dones como el del evangelista. Pero creo que el don del perdón hace que todas las personas hablen el evangelio. Porque no es una noticia, esta noticia debería de cubrir con la sangre de Cristo absolutamente toda nuestra vida y ser más que suficiente. Cuando no es así, todo podrá más que esto. Por lo tanto, de la abundancia del corazón hablará la boca. Tus pláticas, todo lo que transmites a los demás será todo menos el evangelio. Cuando es el evangelio, vas a abolir por completo el afán, la ansiedad, la preocupación, el miedo, la desesperanza. Dejarás de presuponer, dejarás de estar preocupado, hermano, por las cosas de hoy. Dejarás todo porque el evangelio puede más. Es la gran noticia de Dios para los hombres que estaban enlutados, que estaban encarcelados, que estaban prisioneros, que estaban temerosos, que estaban ciegos, que estaban sordos, que vivían en una condición de muerte. Así que revisa tu evangelio, revisa la noticia en ti, revisa tus conversaciones, revisa, no sea que has quedado mudo de la gran noticia y eso te tiene bien. Revisa lo que tú crees del Señor. Hermanos, este fue el anuncio de Zacarías y aún Zacarías tendría que recorrer gran parte de su vida esperando el cumplimiento. Ahora nosotros no veremos hacia el futuro, vemos hacia atrás a una obra ya hecha por Cristo. Es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora tenemos a Dios por Padre. Ahora para los que creemos, todo nos es posible. Todo nos es posible. Esto es bíblico. Esto no es una idea solamente, hermanos, para tener superación personal. Todo es posible. Así que no dejes como Zacarías al pueblo esperando escuchar la buena nueva. Ellos tuvieron que verlo con sus propios ojos, hermanos. Nosotros ahora podemos hablar a las naciones acerca del evangelio glorioso del Señor Jesús. Cristo vino a la tierra a morir por los pecados y por los pecadores. Murió en la cruz, abolido por el Padre. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Estuvo hablando con los suyos y después subió al cielo. Y ahora mismo está intercediendo por nosotros. Y aún está intercediendo para que tu fe no mengue, sino crezca. Que tu fe se vea en tus obras. Y que cada dolor y cada padecimiento en ti, cada problema de carácter que es pecado, todas esas cosas que te hacen detenerte por ti o por los demás, recuerdes que fueron puestas en la cruz del Calvario para que seas verdaderamente libre y sirvas a tu Rey. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este precioso evangelio. Gracias por esta introducción que hoy nos concedes, Señor, tener en nuestros oídos, sabiendo, Señor amado, que tú la llevarás al corazón. Señor, no queremos ser de esos sacerdotes que guardan silencio. No queremos ser como Zacarías, amado Señor, que el pueblo allá afuera está esperando que hablemos, Señor, y nosotros callamos. Nosotros queremos salir al mundo y no hablar de nosotros, de nuestros problemas, de nuestros afanes, de nuestras necesidades, de nuestras dudas,
Nosotros deseamos hablar de ti, Señor. Sabemos que somos pecadores, como Isaías lo dijo, pero ya has puesto un carbón encendido para quemar la iniquidad de nuestros labios en la cruz del Calvario. Ahora queremos hablar, Señor. Aquí nos tienes, nosotros iremos. Ayúdanos, amado Señor, a recordar el propósito de nuestra salvación, que es vivir para tu gloria. Y a reconocer, amado Señor, que grandes congojas y tribulaciones y problemas, Señor, se deben no, Señor, a vivir fielmente ante ti, sino todo lo contrario. Porque el sufrimiento de tus hijos, Señor, en gran manera hoy no es por la justicia y la verdad, sino por lo contrario. Ayúdanos, Señor, a recordar ese glorioso acontecimiento en donde la creación entera se turbó, donde los cielos oscurecieron, Señor, donde la creación misma, Señor, fue restaurada, Señor, donde las puertas del paraíso volvieron a abrirse, Señor, donde tú, Señor, hiciste posible que fuésemos perdonados, adoptados y llevados a vida eterna en tu gloria, Señor. Dice tu Hijo Pedro, Señor, que somos reyes y sacerdotes, un pueblo escogido, comprado a precio de sangre. Que este sea, Señor, nuestro recordatorio constante, Señor, para que no busquemos, amado Señor, nada sino solo vivir para tu gloria. Lo demás sabemos que será añadido, Señor. Donde nosotros no seamos los que brillan en nuestras conversaciones, en nuestras predicaciones, Señor. En la búsqueda, Señor, de saciarnos, de cuidarnos, de, Señor, tener en alta estima nuestras vidas, sino seas tú, Señor, aquel que está, Señor, constantemente en nuestra boca, tu palabra en nuestros corazones, morando ahí en abundancia, Señor, y siempre siendo de bendición a los demás que no conocen esta buena nueva, y aún, Señor, a los que ya conocen, pero lo han olvidado. Gracias, Padre Santo, por permitirnos comenzar a estudiar este precioso evangelio. Sírvete, Señor, del tiempo restante en el tiempo que tú tengas para nosotros de esto, Señor, y edifica nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor, y bien de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.